Cecilia Romero, muchos hemos dicho que o no hay oposición actualmente en México o la oposición está dormida. ¿Cuál es su punto de vista? Ninguna de las dos cosas No las realmente comparte. las comparto. Por supuesto que hay oposición en México y no cabe duda que lo que se dice, lo que se hace, lo que se lee, lo que se opina, no ha sido suficiente, lo que se actúa no ha sido todavía suficiente para emerger de una manera mucho más visible como la oposición, o yo diría más bien el contrapeso adecuado para el gobierno actual. ¿De qué tamaño y quiénes son la oposición real, auténtica? Bueno, con toda franqueza y con toda humildad también hay que expresar, y así lo consideramos, que en el ámbito político hay una fuerza que es la segunda fuerza política en este país, que es el PAN, y que tiene una grandísima responsabilidad, tenemos una grandísima responsabilidad de encabezar la oposición en cuanto a lo político. La negociación, la alianza, la concertación con el resto de los partidos políticos que no estamos en el gobierno es fundamental, pero sobre todo, y yo trato de expresar cada vez más esta idea de no es tanto la oposición, sino el contrapeso, que podemos ejercer, pero no cabe duda que el liderazgo lo debe asumir el Partido Acción Nacional. ¿Es suficiente esta oposición o este contrapeso ante un presidente que tiene prácticamente todo? En la medida en que tengamos la capacidad, desde todos los ámbitos, no solo en el ámbito político, digamos, electoral, partidista concreto, sino en la sociedad en general, de coordinar esfuerzos, de ubicarnos en la posición real del siglo XXI con un presidente que tiene todavía un altísimo bono democrático y con pasos agigantados para hacerse, ya lo hizo hace poquitos días, de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. También hemos visto un valladar a ese intento de moler el resto de las opiniones en la Cámara de Senadores el día de ayer. A ver, en el Senado de la República se dio una oposición que impidió que el presidente hiciera lo que quisiera. Exacto. Sin embargo, en ese bloque estuvieron el PAN, efectivamente, pero también estuvo el PRI, sí, también estuvo el PRD y también estuvo un partido que cada vez tiene más espacio, que es Movimiento Ciudadano. Exactamente. O sea, no solamente el PAN es la oposición en este momento. No, por eso yo estoy diciendo el PAN tiene desde mi punto de vista la vocación de ser el líder de la oposición en México. ¿Por qué? Pues porque somos la mayoría hablando partidistamente de la oposición. En números son la mayoría después del partido hegemónico. Después del partido hegemónico somos la mayoría y se ha logrado una concertación, insisto en el ejemplo reciente de la Guardia Nacional, en el cual los esfuerzos de todos lograron impedir que el presidente hiciera lo que quisiera. Afortunadamente ya hoy dijo que qué bien lo que había pasado. Bueno, como que no le quedaba mucho. Pero bueno, ¿no? Eso nos demuestra, y además no fue solamente el PAN o solo el resto de los partidos de oposición con el PAN, sino el Parlamento abierto que logramos que se hiciera a pesar de muchas negativas que hubo por parte del partido del presidente al interior y una serie de cuestiones. Esto nos demuestra que sí podemos ser una voz y una voz que se escuche a pesar de esta aparente maquinaria imposible de vencer, ¿no? A ver, esa era la siguiente pregunta, Cecilia Romero. ¿Están los partidos políticos? Dieron una lección importante en esta escaramuza en el Senado a propósito de la Guardia Nacional. Sí. Sin embargo, hay otro poder que me parece que es el poder fundamental y es el poder real de donde dimanan el resto de los poderes, que es la sociedad. Claro. ¿Cómo está en este momento la sociedad, sobre todo cuando López Obrador quiere aplastar o desaparecer las organizaciones de la sociedad civil? Sí, bueno, la sociedad, después de este marasmo, digamos, en el que cayó una vez que sucedió el fenómeno electoral del año pasado,
está retomando y volviendo por sus fueros. No cabe duda, y así sucede, que este ataque artero, este ataque injusto, este ataque inequitativo que está haciendo el presidente de la República en contra de la sociedad organizada, está haciendo que la sociedad organizada, que estaba un poco pretendiendo levantarse del golpe, pues asuma una responsabilidad que tiene. Yo no sé, esta teoría de los cuerpos intermedios, este sentido común que nos habla de que la conformación de una nación pues va desde el individuo hasta el gobierno, pasando por una serie de organizaciones, iniciando por la familia, las escuelas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad. Eso lo está ignorando el presidente de la República. Aquí hay una parte que es fundamental, me parece, Cecilia Romero. Ustedes, como Partido de Acción Nacional, fueron los articuladores de buena parte de este segmento social. Importantísimo. Y yo no he visto que griten, que salgan a la calle, que defiendan como creo que debieran hacer. Yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? El presidente Marco Cortés inició su gestión una vez que pasó todo lo que sucedió en julio. Apenas a fines del mes de noviembre, estamos ya trabajando en la conformación de esos equipos de ciudadanos, porque los panistas somos ciudadanos, que salimos a las calles, que hablamos con la gente, que nos coordinamos con los militantes del PAN, con los simpatizantes del partido, con los que nos encontramos en la calle que dicen, yo siempre he votado por el PAN, ¿qué vamos a hacer? Estamos reiniciando, retomando esa vocación ciudadana que nos dio origen como partido. Por último, ¿qué va a pasar con situaciones como las estancias infantiles, como hoy está el escándalo porque también le quitaron dinero a estos refugios de mujeres que eran así como el último espacio, el último refugio de vida, claro? ¿Qué van a hacer frente a estas barbaridades? Y esta contradicción de que el presidente dice, sí, vamos a ayudar a que la familia del Chapo tenga todas las facilidades, mientras que se quedan madres de familia con sus niños amarrados a la pata de la mesa para que ellas salgan a trabajar. Aquí hay una serie de respuestas desde muchos ámbitos, pero una muy clara la acaba de dar el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, diciendo, ok, no se va a dar, sigamos el camino para que se recupere esto, pero Benito Juárez hace cargo de las 9 estancias infantiles de esta alcaldía. Esa es una respuesta que es un contrapeso a esta actitud autoritaria y totalmente injusta del presidente de la República. ¿Pero qué más van a hacer en el caso de las guarderías? Esa es una parte. La otra parte de las estancias infantiles, ya también la alcaldesa de Chihuahua por su lado hizo lo mismo. Se están empezando a organizar, empezando es un decir, ¿verdad? Y organizándonos con el resto de los grupos y las personas sin partido que se están presentando amparos, se están buscando que se revierta esta determinación que tomó el presidente, porque lo dijo, pero en la práctica, pues ahorita están empezando a irse los niños de las estancias. ¿Sabe qué están haciendo los papás, apoyados por nosotros, llevando una despensa para que se les haga los alimentos a los niños? Buscando precisamente eso, que la sociedad regrese por sus fueros, tome los toros. ¿Puede la sociedad sola sin el apoyo del gobierno? No necesariamente, el gobierno tiene que ser subsidiario, eso no lo entiende el presidente López Obrador, pero tenemos que forzar a que las cosas pasen y ahí vamos caminando, vamos a lograrlo.